Gil Lara, el habernos invitado y su paciencia, juntamente con la hermana Vero Gil, que de veras Amén. nos tuvieron mucha paciencia para poder llevar a cabo esta transmisión y compartirles la Amén. palabra del Señor. Qué bueno Hermano, que Dios les ha dado esa paciencia a nuestras hermanas. Dios les hermano. bendiga a todos nuestros oyentes, Amén. hermanos, personas que tal vez por primera vez están sintonizando esta página. Dios les bendiga. Nuestro propósito es compartirles la palabra del Señor a todas las personas de toda edad y de una forma especial pues a nuestros jóvenes que están en el camino del Señor y que tienen esa fuerza para poderles servir a Dios con mucho vigor, con mucho ánimo, con mucha bendición de parte de Dios en la vida de ellos. Quiero compartirles un tema en esta hora que es lo que no es y lo que sí es el legalismo. Tenemos una porción bíblica que queremos nosotros citar en la palabra del Señor como inicio, ya que este es un tema que pues nos ocupará el ver muchos pasajes de la palabra del Señor para que vayamos cotejando lo que la Biblia nos dice y así nuestro pequeño sermón tenga ese fundamento que debe de tener, que es la palabra del Señor, para que entendamos que es Dios que nos habla a través de su bendita palabra. Y lo tenemos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo número 1 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 1, que a la letra dice así. Si usted tiene su Biblia, pues háganos favor de abrirla en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, su segunda carta, y si no la tiene, pues escuche con toda atención lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su guianza, su dirección, de la cual dependemos. Padre maravilloso y eterno Señor de gracia y de misericordia, gracias porque por fin pudimos conectarnos, Señor, para poder compartir tu palabra a todos a todos los que a través de esta página de internet nos están viendo, nos están escuchando, Señor, esperando que tu Espíritu nos dé la unción, la dirección para exponerla con todo denuedo y la palabra tuya que es viva y eficaz edifique el corazón de tu iglesia, de los jóvenes y de aquellas personas, Señor, que nos logran sintonizar a través de esta página. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús y por él te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Bueno, ya mencionamos nuestro tema, lo que no es y lo que sí es el legalismo. En el camino de la vida cristiana existen muchos enemigos que tenemos con los cuales pues luchamos para poder nosotros llegar a la meta que es estar con Cristo, nuestro bendito Salvador. Esos enemigos, como usted ya lo sabe seguramente, y si no lo saben, lo repetiremos, pues es el mundo, el diablo, la carne, esa naturaleza pecaminosa, que pues siempre estarán tratando de ponernos el pie para que nosotros tropecemos y caigamos de la gracia de nuestro bendito Salvador. Y esos enemigos pues son amenazas para nuestra santidad, contra los cuales, como ya hemos mencionado, pues tenemos que estar luchando para no caer en sus garras. Así que si queremos avanzar en el camino de la santidad, tenemos que evitar caer en estas dos, ¿cómo diríamos? Ideologías, pensamientos de hombres
Debemos evitar caer en esto, lo que es el legalismo o el libertinaje. En esta ocasión solamente vamos a hablar del legalismo, ¿verdad? Llamado también el libertinaje como antinomismo, y que viene de dos palabras griegas que significa anti, que es contra, y nomos, que significa ley. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Así es que en primer lugar, lo que queremos notar o hacer notar es las falsas ideas de lo que es el legalismo. El que un creyente o cristiano se interese por su vida de santidad, eso no es legalismo. Hay quienes tratan de hacernos creer que porque tenemos ese interés, porque nos preocupamos por nuestra vida de santidad, hay quienes nos hacen creer que somos legalistas, pero eso no es legalismo. La santa palabra de Dios nos enseña claramente que Dios a todo el que justifica también lo ha santificado. Y la palabra de Dios también nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad personal en ese proceso de santificación, que claro, comienza cuando nos convertimos a Cristo, en la conversión a nuestro bendito y Salvador Jesucristo, y que el versículo que leímos al principio precisamente nos enseña esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta número 1. ¿Quién es el que tiene que limpiarse de toda contaminación de espíritu y de carne? Pues nosotros los creyentes. Es algo que nosotros tenemos que hacer, claro, siempre con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo. Pero eso está bajo nuestra responsabilidad. Tenemos ese deber, cada cristiano, cada creyente, de limpiarse de toda contaminación de espíritu y de carne. Segunda pregunta, ¿quién es el que debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Somos tú y soy yo también, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así la palabra del Señor nos indica en el versículo que hemos leído. Así es que el que nosotros nos preocupemos, el que nosotros nos ocupemos en nuestra vida de santidad, eso no es ser legalista o eso no es legalismo. Además, en Romanos 8:13, busca, si tienes ahí a la mano tu Santa Biblia, Romanos 8, el versículo número 13, dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Tenemos nosotros la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Porque si no lo hacemos y seguimos viviendo conforme a esas obras de la carne, que bien la palabra de Dios nos enseña, que dentro de ellas pues es adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, avaricia y etcétera, etcétera. Si no lo hacemos morir todas esas obras, pues entonces de la carne solamente vamos a cosechar muerte, destrucción. Sin embargo, si vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios o conforme a esa presencia y a esas obras del Espíritu Santo, entonces de él vamos a cosechar vida. Así es que somos tú y yo, en dependencia del Espíritu Santo, que debemos de hacer morir las obras
de la carne. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos en ello, tenemos nosotros que poner atención, y eso pues no es ser legalista ni tampoco caer en las garras del legalismo, porque ocuparnos cada día, ¿verdad?, de nuestra vida de santidad, pues hermanos, no es legalismo. 2. Otra cosa que tampoco es legalismo es tener como norma de vida la ley moral de nuestro Dios. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero nosotros no andamos sin ley. Aun cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestro Salvador, nosotros estamos bajo la ley moral de nuestro Dios. Para eso el Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. Para eso Dios nos ha dado una nueva vida, esa vida espiritual, esa vida que proviene de Dios, para que ahora con Él y a través de su Espíritu Santo nosotros podamos vivir bajo esas normas de la ley moral de nuestro Dios. Así es que eso tampoco es ser legalista ni legalismo. Y lo digo, ¿verdad? Y quise tocar este tema porque ya ven que por ahí hay muchos que se dicen creyentes y ya cualquier cosa ellos le nombran. Ah, eres legalista. Ah, es que tú estás metido en el legalismo. Pero eso no es ser legalista. San Pablo nos dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, el versículo número 12, dice así: de manera que la ley a la verdad es santa. Oiga bien, mis hermanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Fíjese lo que dice ahí. La ley, esa ley moral de nuestro Dios es santa, es justa y además también, ¿verdad?, el mandamiento de nuestro Dios que tenemos en la palabra, que nos lleva precisamente a esa ley moral, a esa vida moral, pues es santo, proviene de nuestro Dios. Así es que somos tú y yo, en dependencia del Espíritu Santo, que debemos nosotros de vivir dentro de esa ley moral. Y así es que Pablo nos hace ver, hermanos, ¿verdad?, que para el cristiano su norma de vida y que por ella debemos guiarnos, y además a través de ello tenemos nosotros que distinguirnos de aquellas personas que viven en el mal. Nosotros tenemos hoy la obligación de guardar esa ley moral como testimonio a otros de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo se puede vivir de una manera recta, con un corazón limpio, en esa santidad que Dios nos ha concedido y que es un proceso que nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cada día más y más, ser santos hasta llegar a la perfección que un día nuestro Dios nos ha de dar. Fíjese cómo dice ahí mismo en Romanos capítulo 7, el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y luego el versículo número 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y bueno, nosotros los cristianos, pues existe esa lucha, ¿verdad? Ya volvemos a recalcar, si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción y muerte.
Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida, hermano. Y la ley, pues esa ley moral es algo que nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, siempre por obra. Pues recuerda, hermanos, que el evangelio que tenemos en la palabra del Señor es un evangelio práctico. No nada más es teórico, no se queda ahí. El evangelio es un evangelio práctico que nos lleva a practicar esas verdades divinas, esa enseñanza que Dios nos da y que por eso nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, tenemos una nueva naturaleza creada en Dios a través de su Espíritu Santo, para que ahora nosotros podamos dar un buen testimonio y podamos mostrar que en Cristo Jesús ahora se puede vivir dentro de esa ley moral de nuestro bendito Dios. Vayamos a Romanos capítulo 13, los versículos 8, y luego nos saltamos al versículo número 10. Romanos 13, 8 y luego el versículo 10. Si usted en casita quiere leer los versículos que nos estamos saltando, pues hágalo, ¿verdad? Son muy interesantes y de mucha bendición, pero quiero leerles el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjese, hermano, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego nos vamos al versículo 10 que dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, fíjese, es el cumplimiento de la ley. Ese amor de Dios, ese amor incondicional, desinteresado, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace daño a nadie, hermano. El cumplimiento, dice San Pablo, de la ley es el amor. Si el amor de Dios, ¿verdad?, es nuestra bandera, es lo que gobierna nuestro ser entero, seguro que entonces vamos a cumplir esa ley moral de Dios, ¿verdad? Esa ley moral que tenemos y que no ha pasado, hermanos. No, los que estamos en Cristo Jesús, no porque hemos creído en Cristo, vivimos sin ley. No es así. La palabra de Dios no enseña eso. Tenemos esa ley moral de nuestro bendito Dios eterno. Amén. Y que esa ley se vive, ¿verdad?, a través de ese amor. Sí, porque tenemos los mandamientos del Señor. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿verdad? Así es que si amamos a papá, si amamos a mamá, pues vamos a honrarlos, ¿verdad? Vamos a respetarlos, vamos a obedecerlos y entonces estaremos cumpliendo la ley en ese amor que tenemos a nuestros padres. La Biblia sigue diciendo, no robarás, en ese decálogo que tenemos de los 10 mandamientos, hermano. Si amamos a nuestro prójimo, pues ¿cómo le vamos a robar, verdad? Se necesita no tener amor para poder, hermanos, robar y hacer otra clase de maldades, pero donde mora el amor de Dios, donde reina el amor de Dios en la persona, claro que esa persona jamás le va a robar a su prójimo, ¿verdad? Ni un lápiz, ni el examen, hermanos jóvenes, ¿verdad? Sí, porque si estamos robando el examen, no podemos caer en decir, pero eso es una pequeñez. No, el robo es robo, ¿verdad? Sea un lápiz, sea una goma, sea un examen o sea tal vez un banco, ¿verdad? O cualquier otra cosa. El robo es robo, hermanos. Y un cristiano
que ama a su prójimo, pues no le va a robar, no le va a hacer daño, no le va a causar, ¿verdad?, algún malestar, porque ese amor lo lleva a considerar, hacer bien a su prójimo. La ley, entonces, de nuestro Dios, pues son los ojos del amor, hermanos. Sí, nosotros no tenemos un amor ciego, hermanos, no. Por ahí hay quienes quieren hacer creer o creen, ¿verdad? Y enseñan que el amor es ciego. No es cierto, hermano. El verdadero amor, el genuino amor, el amor que proviene de nuestro Dios, no es un amor ciego, hermanos. No, no. Tiene ojos y ve muy bien. Y esos ojos son los ojos de la ley. A ver, Amén. aquellos que dicen que el amor es ciego, a ver, ¿por qué no se casan con un perro? Ah, dicen que no, ¿verdad? Ahí dicen, no, eso no, ¿verdad? No, pues claro que no. No, el amor, el verdadero amor no es ciego, tiene ojos y son los ojos de la ley, a donde nos enseña, ¿verdad? A quienes debemos de amar. ¿A quién debemos nosotros de amar? La ley nos enseña que tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Así es que Amén. tiene ojos la ley, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, porque fíjese, nuestro Señor Jesucristo resumió los 613 mandamientos que hicieron los judíos o que tenían los judíos en dos. El primero, ya lo mencioné, de amar a Dios, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y luego dijo el Señor, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, bendito Amén. sea su santo nombre. Y ahí en esos dos mandamientos se resume toda la ley, ¿verdad? Todos los demás mandamientos, hermano. Así es que el amor tiene ojos, hermano. Y la ley son los ojos del amor que nos indican, ¿verdad? Cómo debemos de amar, a quién debemos de amar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debemos de amar? Sí, la ley nos dice que aborrezcamos el pecado, hermano. El pecado no se debe de amar. No, la ley nos enseña, la palabra de nuestro Dios nos dice, el pecado no se ama, el pecado se aborrece, debemos de aborrecerlo y por lo tanto debemos de rechazarlo, hermano. No Amén. condescender, no congeniar, no ahí, hermano, simpatizar, no. El pecado tajantemente, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aborrecerlo. Bendito sea Dios. Así es que vuelvo a subrayar que esto quede en el corazón de todos nuestros jóvenes, de todas nuestras señoritas, ¿verdad? Que el amor tiene ojos y esos ojos son la ley del amor, ¿verdad? También queremos mencionar en tercer lugar, hermanos, que el no hacer uso de mi libertad, por decirlo así, de mis derechos, ¿verdad? El no hacer uso de mi libertad o de mis derechos por amor a Dios, ¿verdad? Por el cuidado de mi vida de santidad o de mi vida espiritual y por amor a mis hermanos para no ser de tropiezo, tampoco eso es ser legalista. Eso no es ser legalista, eso no es el legalismo, hermano. Mire, primero a los Corintios, capítulo 6, el versículo número 12. Primera a los Corintios, capítulo 6, el versículo 12, hermano. Dice la palabra del Señor así.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oye bien, quiero subrayarlo, leyéndolo otra vez, hermano. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano, por amor a Dios, por el cuidado de su vida espiritual, de su alma, por, hermanos, el cuidado que debe de tener de vivir una vida de santidad, de dar un buen testimonio, de guardar la ley moral de nuestro Dios, hermanos, debe de abstenerse de ciertas cosas que tal vez tengan para otros razón o sean, ¿verdad?, dentro de lo que podemos decir permisibles o buenas según el concepto de él, el cristiano debe de restringirlas, debe de tener cuidado. Fíjese, la palabra del Señor dice, todas las cosas me son lícitas, ¿verdad? Sí, porque eso pasa. En el concepto de muchos de nosotros, los seres humanos, hay cosas que nos parecen bien y que decimos, ¿a dónde está lo malo? ¿O qué de malo tiene esto? ¿O por qué no debo de hacer esto? ¿O por qué no debo de hacer esto? Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez usted ha tenido, pues, ánimo o ganas de estar en un partido de fútbol el día domingo, cuando tal vez va a jugar la final el Puebla y que resulte interesante y bueno, pero ese día usted tiene compromiso con Dios, ¿verdad? Y tal vez usted diga, ¿y qué de malo hay en eso? Pero voy a ver un partido de fútbol, solamente voy a estar eso. Bueno, la palabra del Señor dice, todas las cosas me son listas, mas no todas convienen. No le conviene a usted dejar de asistir a la casa de Dios, dejar de adorar a Dios, dejar de pedirle a Dios, sobre todo en estos tiempos que tenemos mucha necesidad de Dios. No podemos distraernos en cosas que no, ¿verdad? Ahora imagínese si hay una persona que está empezando y lo ve a usted o llega a saber que usted que ya tiene tiempo en el Evangelio, que usted que ya tiene tiempo de conocer la palabra del Señor, usted hace esas cosas, usted lo va a estar contristando a él y al Espíritu de Dios seguramente. Usted le va a estar dando un mal ejemplo. Usted lo va a hacer tropezar porque va a decir eso, pues entonces no es malo, ¿verdad? Entonces puedo irme al partido de fútbol y dejar de ir a la iglesia, dejar de ir a alabar y glorificar al Señor. Tal vez el cine, usted diga, es que mi debilidad es el cine. Pues no va a haber una película de 13X, no va a haber una película pornográfica, voy a ver una de Disney, de Walt Disney o una de muñequitos, ¿verdad? Sí, hermano, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Imagínese que alguien lo ve entrar a esos lugares que están catalogados como mundanos, que no son ya para un cristiano, para un hijo de Dios. Así Entonces, es. lógico es que eso pues va a servir de tropiezo a aquellas personas. Y sobre todo, ¿verdad? A las que no conocen a Dios, van a decir, a ver, cómo los cristianos dicen que esto y que el otro, y a ver, yo lo vi entrar, yo lo vi que se mete, yo vi que se va para allá. Entonces, hermano, por eso, fíjese lo que dice la palabra. Todas las cosas, ¿verdad? Me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿verdad? Y tal vez cuando usted diga, no, yo no voy al partido de fútbol,
tal vez por ahí haya otro que sea creyente, pero con otra doctrina, otras enseñanzas, y le diga, ah, eres legalista, ah, tú que eres legalista. No, eso no es ser legalista, no, porque tenemos el deber de amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Tenemos el deber de cuidar, ¿verdad? De nuestra vida de santidad, de nuestra vida espiritual. Tenemos el deber de abstenernos con tal de no ser tropiezos para ninguno, ¿verdad? Así es que si usted tiene eso en mente, pues no se preocupe que le digan a usted, ay, eres un legalista. No, no, no lo haga. No, no, no se preocupe, ¿verdad? No tenga pendiente. Eso no es ser legalista, hermano. Así es que subrayo, ¿verdad? Los 3 puntos que hemos mencionado, ¿verdad? Que el creyente, por ocuparse o interesarse de su vida de santidad, pues no es ser legalista, al contrario, la Biblia nos enseña que ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad, que el cristiano, hermano, ¿verdad? Que debe de vivir la vida moral de Dios. Eso tampoco es legalista. Usted debe de poner por obra los mandamientos de Dios, esa ley moral que va a hacer que usted sea luz para otros y que con Amén. su buen testimonio usted va a hacer que Dios sea glorificado y exaltado. Eso no es Gloria a ser Dios. legalista. Y en tercer lugar, el que usted, ¿verdad?, tenga cuidado, ¿verdad?, de que no vaya a ser tropiezo para algunas personas, el que usted tenga cuidado de abstenerse de ciertas cosas, de no andar en ciertas cosas, aunque parezcan buenas, por cuidar su vida de santidad y por amor a Dios. Eso no es ser legalista. Entonces, ¿qué es ser legalista? Bueno, déjeme decirle, así de una manera sencilla, espero que no me pase de tiempo, porque ya más sería el colmo, ¿verdad? De que llego tarde y todo esto me paso del tiempo, ¿verdad? No, Hermano, hermano, adelante, adelante. espero no pasarme, hermano. ¿Qué es ser legalista? Bueno, legalista o ser o caer en las garras del legalismo, que eso es algo que atenta, que amenaza nuestra santidad, hermano, porque es lo que hoy, ¿verdad? Pues le dice, pues ya entonces ya no quiere ocuparse en las cosas de Dios con ese temor, ¿verdad? Porque le dice legalista, fanático y quién sabe cuántas otras cosas. Y ya no quiere, porque no quiere que le digan eso. El que pues tenga cuidado tal vez de no ir a un partido de fútbol, porque él tiene deber de dar un buen testimonio, de estar en el templo, y tal vez le digan, ay, tú eres uno de esos legalistas, fanáticos. Hermanos, eso no tiene que ver con eso, ¿verdad? Tenemos, como la palabra del Señor, la responsabilidad de cuidarnos en ese proceso de santificación en el cual debemos ir escalando, creciendo. Amén. Entonces, ¿qué es legalismo? Bueno, legalismo, oiga bien, hermano, jóvenes, por favor, para que cuando alguien se les presente, ustedes puedan decirle, legalismo es que tú creas que puedes ganarte tu salvación por tus propios medios. Eso sí es ser legalista. Eso sí es caer en el legalismo. El que tú pienses que porque hagas buenas obras, tú puedes ser salvo. Tú te puedes ganar la salvación. Tú puedes conquistarla. Y que por tus propios medios, por tus propias fuerzas, ¿verdad? Tú puedes entonces ganarte la salvación. Sí, porque pues esa es una de las formas que muchas personas creen que pueden ser salvos por sus buenas obras. No, un creyente no cree eso.
Sabemos bien, y la palabra del Señor claramente nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. No, no. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo, es una dádiva que Dios nos ha otorgado a través de su unigénito Hijo, nuestro Amén. bendito y glorioso Salvador. Gloria Es a por Dios. fe. Es por fe en Cristo Jesús, es el medio, ¿verdad? Así es que no es por obras. Nadie por sus obras va a ganarse la salvación. Es más, no puede ganarse la salvación por sus propias obras. Eso es ser legalista, ¿verdad? Si el que tú, ¿verdad? Pienses que por hacer ciertos sacrificios, ciertas penitencias, ¿verdad? Ciertas cosas en la vida, tú puedes ganarte la salvación. Nada de lo que tú hagas, nada, nada puede, ¿verdad? Otorgarte o que tú puedas decir que te has ganado la salvación. Ahora, el que obedezcas a Dios por querer ganarte su favor, eso es ser legalista, hermano. Sí, el que tú obedezcas a Dios por querer ganarte su favor. Por ejemplo, puede ser que tú hoy leíste 2 horas la palabra de Dios, ¿verdad? Y estuviste ahí leyendo y terminas como diciendo, creo que ahora sí Dios me va a dar lo que le pido, porque ya leí 2 horas la palabra, ya me sacrifiqué, ya estuve ahí, dejé de hacer otras cosas. Creo que ahora sí, ¿verdad? Dios me tiene que conceder, ahora sí Dios me va a bendecir. Eso es ser legalista, hermano. El que tú creas que puedes obtener el favor de Dios porque tú hagas alguna cosa, porque tú obedezcas a Dios. No, hermanos, eso sí es ser legalista, hermano. La obediencia, la Biblia nos enseña que debe de ser un acto de amor a Dios, hermano. Debe de ser un acto de amor a Dios y de confianza en nuestro Dios, hermano. Eso tiene que ser. Mire cómo dice San Juan, capítulo 14, del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer, para empezar, el versículo número 15, San Juan 14, 15. A ver, lea conmigo, usted ahí en su casita o donde se encuentre y tenga su Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, la voz de Dios que estamos escuchando aquí. Si me amáis, ¿qué dice Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que la obediencia no debe de ser una forma de chantajear a Dios. No debe de ser algo que hagamos para obtener el favor, la bendición, la ayuda de Dios. Porque hay quienes piensan así, hoy ayuné, lloré. No, seguro que ahora sí Dios me bendice. No, ahora sí Dios me otorga. No, ahora sí no puede fallar. Ya estuve ayunando, ya estuve orando todo el día o parte de la noche. Ya, no, ahora sí. Eso es caer en el legalismo, hermano. Hay que entender que Dios es bondadoso de sí mismo, hermano. Nosotros no hacemos nada para ganarnos su bondad. De suyo Dios es bondadoso, de suyo Dios es generoso, de suyo Dios es bueno, hermano. Mire, en la palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo
28, fíjese lo que dice ahí. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, note usted, hermano, la prioridad de estas dos cosas que aquí nos está presentando, hermano. Dios no dijo, mira, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, obedéceme y yo te bendigo. No, de suyo Dios primero los bendijo. Sí, fíjese cómo, y los bendijo Dios, hermano. Y ya después de la bendición viene entonces el mandamiento, hermano, que ellos tenían que poner por obra, no por ganarse la bendición de Dios, ya la tenían, sino era por amar a Dios, era por confiar en Dios. Ellos tenían que acatar el mandamiento de Dios y demostrar a través de su obediencia su amor a Dios, tal como dice la palabra del Señor, hablando el Señor Jesucristo y que el apóstol San Juan registrara aquí en su evangelio. Ahora, fíjese cómo dice, además del versículo 15, el 21 de San Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito sea Dios para siempre. Así es que ahí está la evidencia, hermano, de amar a Dios. Y la obediencia tiene que ser el producto de nuestro amor a nuestro Dios, hermano. Pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios, joven? ¿Amas a Dios, señorita? ¿Lo ama usted, hermano adulto, hermano anciano? ¿Lo aman los niños? ¿Lo amamos nosotros que servimos a Dios en el ministerio? Bueno, hay un modo de verse. Hay un modo de distinguirse. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Porque si decimos amar a Dios y vivimos en desobediencia, pues, ¿verdad? Eso está precisamente negando nuestras palabras que no son ciertas, hermano. Ahora, vea cómo dice también el versículo número 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, claro, hermano, no tenemos que andarle buscando, ¿verdad? Bueno, mi papá, cuando no entendía todavía del Evangelio, y a veces yo le comentaba algunas cosas que sabemos por la palabra de Dios, él siempre me decía, ¿a poco tú sabes? ¿A poco eres adivino? ¿A poco sabes? Le decía, no soy adivino, ¿verdad? Sino que nosotros nos basamos a la palabra de Dios. Si un joven, si un creyente no está obedeciendo a Dios, yo puedo decir lo que Dios dice, no le amas a Dios. Y aunque él llore y perjure y lo diga con toda seriedad, yo sí amo a Dios, yo sí amo a Dios. No, yo lo amo mucho y lo amo bastante. Pero hermano, sus hechos están negando lo que con sus palabras afirma. Y así lo dijo el Señor. El amor no simplemente es algo que se dice en palabras, hermano. Porque si no, imagínense, esas pobres señoras, ¿verdad? Que su esposo siempre les dice, mi vida, yo te amo, mi amorcito, y que ya ve que luego más cuando está gente, mi amorcito, mi amor. Pero, hermano, la golpea, la deja sin comer, la anda corriendo, pues hasta la misma señora dice, pues, ¿cómo es que me amas?
Si eso es amor, pues mejor ódiame, ¿verdad? Porque eso no es amor, hermano. Eso no es amor. Bueno, el Señor Jesucristo nos está diciendo algo parecido. Me desobedeces, no guardas mis mandamientos, que además no son míos, son del Padre que me envió y que debes de guardar, no los guardas, no me amas. No me amas. Así de sencillo y así de fácil y de claro, la palabra del Señor nos dice, hermano. Así es que ser legalista, hermano, es que usted quiera ganarse su salvación con sus propias fuerzas, por sus propias obras. Ser legalista es que usted obedezca a Dios para obtener el favor, como un modo de chantaje a Dios. Hago esto, pero me das esto, ¿verdad? Así son los niños, ¿no? Así son los niños. Yo me acuerdo que mi hijo Israel, cuando estaba pequeño, ¿verdad? Así me decía él. Bueno, está bien, lavo el baño, pero si me das 20 pesos. Y yo le decía, pues no te voy a dar nada y lo vas a lavar. No, 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 entonces no. No, no, yo lo lavo si me das 20 pesos. No me das, no lo lavo. No, pues soy tu padre, tienes que obedecerme y vas a ver que lo vas a lavar. Y hermano, así era en esa rebeldía y así somos nosotros. Pensamos, ¿verdad? Que haciendo, obedeciendo, Dios nos va a dar, ¿no? Y entonces a veces vivimos así dentro del legalismo, ¿verdad? No vivimos una obediencia por amor a Dios. No, no, hoy necesito esto, me voy a portar bien para que Dios me lo dé. Hoy necesito sanidad porque no hay quien me sane, solamente hoy ya me voy a portar bien, hoy sí, ya, dejo el cigarro, dejo de decir grosería, dejo de hacer cosas malas, hoy sí me porto bien, ¿verdad? No, hermanos, no debe de ser eso, porque entonces sí estará usted cayendo en el legalismo y estará usted comportándose como un legalista. Ya vemos que la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Dios, nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptados en Cristo Jesús, únicamente por gracia y únicamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que el amor mueve a la gratitud y por gratitud, hermano, seamos obedientes a Dios, ¿verdad? Pero el legalismo, pues me lleva a querer obedecer a Dios para ser aceptado, hermano. El legalismo es una visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos, hermano. Y eso sí es caer en el legalismo. Espero que esta poquita enseñanza, hermano, que les hemos compartido, pues sea de bendición para su vida, hermano. Y cada día Gracias. nosotros nos ocupemos en ser más santos, ¿verdad? En amar a nuestro Dios y mostrárselo con nuestra obediencia, hermano. Amén. Dios me los bendiga a todos y pues queremos hacer una oración de gracias a Dios por su palabra y pedir por usted, joven, señorita, hermano, hermana, y a la vez ustedes pidan por nosotros también que Dios nos ayude a vivir dentro de ese evangelio de gracia que el Señor nos ha dado. Y que Dios vea que de verdad le amamos al Señor. Nos Amén, dé gloria o a no Dios. nos dé, le amamos a Dios, ¿verdad? Nos Amén. otorgue o no nos otorgue, le amamos a Dios, hermano. Oremos a Amén. nuestro Dios. Padre eterno y bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque me has permitido compartir tu palabra, la cual, Señor, seguramente porque es tu palabra, ha de ser de bendición al corazón de aquel que ha estado atento, de aquel que ha abierto su oído para oír tu palabra. Bendice a los jóvenes, bendice a mis hermanos y hermanas, bendíceles, Señor Dios, maravillosamente en tu inmensa bondad, en tu grande amor,
en esa gracia que a través de Cristo nos has concedido. Bendice a mi hermana Edí, a mi hermana Vero, Señor, que tienen esta página para compartir tu palabra. Ayúdales, Señor, provéles, porque ya ves que también se gasta, Señor. Dales de tu gracia, dales de tu bendición, cuídalas, guárdalas como hasta aquí lo has hecho y sígueles favoreciendo y bendiciendo tanto en su vida espiritual, familiar, en su trabajo, como también en su vida, Señor, oh Dios espiritual y de servicio a ti, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos todo y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Hermana Di, Pues discúlpeme si me pasé. no se preocupe, hermano. Muchas gracias por su palabra y por la palabra de Dios. Y Palabra pues, de hermano, el hermano Eliseo Benito le manda muchos saludos y le dice que muchas gracias por compartir la palabra, hermano, y que Dios siga bendiciendo su ministerio. Amén. Dios le bendiga al hermano. La hermana Advisaro dice que Dios le bendiga. Gracias, Dice hermano. nuestra Amén. hermana Elena Herrera, dice, Dios bendiga, hermano, es un gusto volverlo a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ana María Calvario, que Dios le bendiga. Amén. Y nuestra hermana Genoveva Almendra, bonita enseñanza de la palabra. Dios bendiga al hermano, al hermano. Saludos. Gracias a Dios. Gracias. Pues les Sí, agradezco pues, sus saludos a los hermanos. Sí, sí, hermano. hermano, pues le agradecemos a usted el haber compartido la palabra de Dios, aunque tuvimos un poquito de conflicto, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Nos Y costó. Gracias a Dios. Sí. estamos muy contentos de que no sea solamente la primera vez que esté con nosotros, sino que más adelante pueda compartir la palabra de Dios, hermano. Si Dios permite, hermano. Cómo no, con Ah, todo gusto, ¿eh? voy Gracias. a, Dios les bendiga. sí, voy a dar Mande, gracias a no. Dios, hermano. Amén. Sí, Voy a no dar, le oí bien. Que si vamos a doy dar gracias gracias. Está y bien, hermano. nos despide con la bendición apostólica. Amén, hermano. Está bien, Vamos hermano. amén. Sí. Bendito Padre, te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, bendito y eterno. en esta hermosa tarde que nos has concedido la oportunidad Gracias de por tu poder palabra, gracias por la Señor, por la enseñanza, vida, por por el esta momento, Señor, y que página, cada por una de esta las transmisión, alabanzas que tú has por puesto en todos nuestro mis ser para hermanos que se darte reportan. ha sido de Bendice a mi hermano edificación y de Eliseo y a bendición, toda Padre. Gracias por la bendice a palabra tu que tu siervo ha iglesia, a traído, tus Dios de la hijos y a gloria, tu de esta pueblo. enseñanza. Ayúdanos a aplicarla en nuestro Maravilloso y y poder eterno seguir Dios, con temor y temblor la salvación, bondad y Padre, misericordia. para poder, oh Dios, ser verdaderamente Gracias, Señor. los Te hijos tuyos y bendigo, salvos y dar te un buen alabo y testimonio te de lo que glorifico y realmente tú te has hecho en exalto. nuestras vidas. Gracias, Padre, Señor. gracias por todo lo que se ha Gracias. llevado y gracias por tu Bendito siervo. y Bendícelo, guárdalo, alabado ayúdale sea tu nombre. en su ministerio, Señor, oh Dios de la gloria, y a toda su familia, Gloria a Padre. tu nombre y En el nombre de bendecido. Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén, Gracias. Señor Jesús. Amén. Ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la participación de tu Santísimo Espíritu Santo sea con toda tu iglesia, Señor, presente, ausente, esparcida en esta tierra desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le hermana. bendiga. Dios le Amén. bendiga a todos los hermanos que se conectaron y recuerden que en Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga a todos. Buena tarde.